Hola, buenas tardes. Miren, continuando con el tema que estábamos trabajando en el video anterior, vamos ahora a hablarles sobre lo que es el modelo entidad-relación. Esto ya nosotros lo vimos en el semestre anterior, donde hablábamos de cómo teníamos que realizar las tablas para poder trabajar en Access. Así que vamos a recordar algunas cosas. Vemos que el modelo de datos conceptual de alto nivel es propuesto por Peter Shen en 1976. Describe el mundo real como un conjunto de entidades y de relaciones entre ellas. Existe una familia de modelo de entidad-relación y es soportado por herramientas software de diseño Case. Estas son algunas características que podemos decir del modelo de entidad-relación. Dentro de los elementos tenemos entidad, aquí vemos cómo se representa, atributos, relación y dominio. Por entidad podemos entender que es cosa u objeto del mundo real, algo que distinga a un objeto en específico. Puede ser física o abstracta, y en física podemos decir que una persona, un libro, un empleado, algo que sea que podamos tocar, ¿verdad? Abstracta, algo que es conceptual, o sea que no podemos ver, no podemos tocar, pero podemos hablar de ello. Por ejemplo, una asignatura, un viaje, un color, qué sé yo, ¿verdad? Las entidades tienen atributos. Ejemplo, las personas tienen nombre, dirección, etcétera. O sea, es aquello que nosotros vamos a describir de algo. Por ejemplo, si hablamos de un libro, vamos a decir cómo se llama ese libro, qué tipo de libro es, o sea, esos son los atributos. En cuanto a las entidades, tenemos que también es un conjunto de entidades, un conjunto de entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades. Ejemplo, todas las personas, empresas, árboles, o sea, un conjunto que tiene las mismas características. Aquí vemos un ejemplo de entidades. Tenemos el cliente, el nombre, la calle, la ciudad, préstamo, monto, ¿verdad? La entidad se llama cliente y los atributos serían entonces el ID o la especificación o índice de ese cliente, el nombre del cliente, la dirección, la ciudad, el préstamo, monto. ¿Sí? Ahí vemos claramente el ejemplo. El atributo. Cuando hablamos de atributo es la propiedad o característica de una entidad, como mencionábamos anteriormente. Nos dice que una entidad particular es descrita por los valores de sus atributos. O sea, tenemos como principal la entidad. Por ejemplo, tenemos la clase de informática de cuarto año. Entonces, ¿cuáles serían los atributos de esa clase, de esa entidad? La cantidad de estudiantes, las materias, esos serían entonces los atributos. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos P1, dice título, género, nacionalidad y año estreno, se refieren a película. El alquimista impaciente, el género, ¿verdad? Y cuando hablamos de E1, aquí entonces se refieren a estrenos, parece. Creo que son estrenos. Y tienen pues sus especificaciones sobre estos estrenos, ¿verdad? Atributos compuestos. Tenemos el nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, la dirección, la calle, la ciudad, el estado, el código postal, ¿verdad? Entonces, el código, o sea, si nos vamos a la calle, entonces ella también tiene sus atributos específicos, ¿verdad? Y acá entonces tenemos los componentes de los atributos que serían estos que están acá. Por eso es compuesto. Tenemos los atributos que corresponden a la entidad y los componentes de los atributos que corresponden a una parte específica de un atributo en especial. Relación.
Una relación es una asociación entre diferentes entidades. Tenemos ejemplo, Ortiz posee A102. Tenemos entidad cliente, conjunto de relaciones y entidad cuenta. Una relación también puede tener atributos descriptivos. O sea, aquí lo que nos quiere decir es qué relación tiene este atributo con estos dos. Entonces, quiere decir que el cliente posee una cuenta. ¿Sí? Esa es la relación que hay entre ellos. Dominio. Es el conjunto de valores permitidos para cada atributo. Los tipos de atributos pueden ser simples y compuestos, univalorados, multivalorados. Ejemplo, multivalorado, número de teléfono. Derivado puede ser derivado de valores de otros atributos o entidades, por ejemplo, edad dada la fecha de nacimiento. O sea, ya aquí vamos a especificar más detalladamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de los atributos en especial. O sea, vamos a ir más allá, mucho más detallado. Vamos a ver algunos ejemplos e instancias de cuando hablamos de las entidades. Recuerden que lo principal en nuestra base de datos siempre van a ser las entidades, porque es la que va a especificar las tablas que nosotros necesitamos crear para poder hacer nuestra base de datos. Una vez que hayamos determinado cuáles son nuestras entidades, entonces vamos a requerir especificar los atributos de acuerdo a la necesidad también de la base de datos. Entonces tenemos que las instancias de una entidad también puede ser ocurrencia, realización, ejemplar, entidad concreta, individual. Aquí vemos la película 1, 2. El título, El Señor de los Anillos. Género, fantasía, nacionalidad, año estreno. P3, título, Amores Perros. Género, drama, nacionalidad, año estreno. Y P4, título, Amelie. Género, nacionalidad, año estreno. O sea, tenemos la misma cantidad de atributos con diferente información en cuanto a la entidad película. O sea, estamos llenando nuestra entidad. Acá vemos entonces que el tipo de entidad define un conjunto de entidades que poseen los mismos atributos. Por ejemplo, la película, título, género, nacionalidad, año estreno, número de copia. Era lo que estábamos viendo en ese momento. En cuanto al empleado, tiene DNI, NSS, nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, altura, nacionalidad, edad. ¿Qué quiere decir? La notación es que el empleado, la película, director, cliente, local, actor. O sea, cuando nosotros hablamos del tipo de entidad, nosotros vamos a definir dentro de ella qué atributos nosotros necesitamos, ¿verdad? Pueden ser los mismos atributos. Sin embargo, no quiere decir que la información que vamos a llenar en esa entidad se vaya a duplicar, porque estamos hablando de diferentes cosas y por eso es necesario establecer qué es lo que se requiere al momento que vayamos a hacer las tablas. ¿Sí? Acá vemos los tipos de entidades. Este es el ejemplo anterior. Tenemos que las instancias del tipo de entidad se agrupan en un conjunto de entidades o extensión. Aquí vemos cómo se va a mostrar entonces al momento que llenamos nuestras entidades. Se va a presentar de esta manera. Ahora, una vez que hayamos establecido nuestras entidades, necesitamos saber cómo manejar y cómo vamos a definir qué tipo de claves nosotros necesitamos para cada una de esas tablas. Tenemos las claves, atributos que identifican una entidad dentro de un conjunto de entidades. La superclave, conjunto de atributos no vacíos que identifica en forma única una entidad dentro de un conjunto de entidades. La clave candidata es una superclave por la cual ningún subconjunto es superclave excepto el mismo. La clave primaria es la clave candidata escogida por el diseñador. Atributo, conjunto de atributos que permite identificar en forma única una tupla en la tabla y ningún subconjunto de ella posee esta propiedad. Y la llave foránea es un atributo que es la llave primaria en otras entidades con la cual se relacionar las entidades. De todas estas claves que nosotros hemos mencionado aquí, nosotros vamos a estar utilizando la clave primaria y la llave foránea al momento que vayamos a estar trabajando con el software de MySQL.
Estas claves lo único que nos permiten es que tengamos, decirnos cómo vamos a relacionar nuestras entidades o nuestras tablas, para que entonces podamos tener acceso a esta información. Bien, vamos por acá, los atributos. Tipos de atributos pueden ser simples o compuestos, almacenados o derivados, monovalorados o multivalorados y opcionales. ¿Sí? Los simples y compuestos pueden dividirse en otros con significado propio: fecha de nacimiento, día, mes y años, dirección, calle, ciudad, provincia, código postal. Valor compuesto igual a concatenación de valores componentes. Bien, simplemente es, como ven aquí en el ejemplo, un atributo compuesto es aquel que tiene más de una información al momento de establecer el atributo. Y los simples es aquel que por lo menos solamente es un solo dato el que vamos a ingresar o que nos están pidiendo. Cuando hablamos de atributos derivados, se va al valor calculado a partir de otra información ya existente. Por ejemplo, edad, el cálculo a partir de la fecha de nacimiento. Es almacenado porque es derivado del valor de otro atributo. Y número de copias, por ejemplo, entonces hablamos de una película en particular, ¿verdad? Es derivado de entidades relacionadas. O sea, que nosotros podemos tener acceso a esta información buscando a partir de otra que ya tengamos. Y los almacenados, entonces tenemos aquí fecha de nacimiento de cada empleado, nacionalidad de cada película. Es algo que también tengamos ya, que esa información ya la tenemos almacenada. Monovalorados es solo un valor para cada entidad. Una fecha de nacimiento de un empleado, un año de estreno en una película. O sea, ahí lo dice claramente, es un solo valor, no cambia. Y el multivalorado pues habla de más de un valor para la misma entidad. Por ejemplo, una nacionalidad, una película que ha sido producida en varios países, un teléfono, un empleado con varios números de contactos. O sea que puede tener una cantidad de límites, tanto superior e inferior, del número de valores de la entidad. También habla de atributos opcionales nulos, que es usado cuando se desconoce el valor de un atributo por cierta entidad. El valor existe pero falta, por ejemplo, la altura de un empleado, o sea, eso es difícil de repente de saber. Entonces, esa información queda nula, no se sabe si el valor existe o no, ¿verdad? Y la entidad no tiene ningún valor aplicable para el atributo. Por ejemplo, fecha de alquiler de una película X. Aquí vemos la notación para los atributos. Aquí está. Aquí lo podemos ver. De cómo se hace una notación para atributos. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las relaciones. También interrelación, asociada a vínculo o correspondencia entre instancias de entidades relacionadas. El director Alejandro Amenábar ha rodado la película Mar Adentro. Abstracción, un director ha rodado una película. Aquí lo vemos. Tenemos la entidad director, la relación es que ha rodado la película de la otra entidad. Aquí tenemos también tipo de entidad, conjunto de instancias, tipo de relación. Y tenemos acá entonces la otra entidad. Aquí vemos cómo se maneja la información de acuerdo a la relación que se haya trabajado en las tablas. Grado de un tipo de relación, número de tipos de entidad que participan en el tipo de relación. Tenemos actor, actúa en película, binaria, grado 2, el más frecuente. Reflexiva, recursiva, grado 1, continuación de la película. Y la ternaria, cliente alquila película, y el local, ¿verdad? Aquí vemos entonces normalmente cómo se debe dar el grado de un tipo de relación. Ok, por acá, esto no, creo que lo vamos a ir dejando hasta allí. Sí, vamos a dejarlo hasta allí.
es importante pues que ustedes conozcan realmente la importancia que tiene este modelo entidad-relación. Esta información la van